Bueno. Dame. No, te salta un cartel que te dice que está grabando. Empezá nomás. Ah. Bueno, se va el cartel solo. Sí. O cerralo, no sé. Está. Para que otra vez se me fue. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Perdón la tardanza, pero no ha sido fácil llegar hasta acá. Quería estar acá, si puedo ingresar rápido al curso después. Vamos a empezar con el teórico. El teórico que les voy a dar hoy es el teórico de gerodontología, que corresponde a la unidad temática número 2. Pero antes de entrar de lleno en el tema de gerodontología, me parece que es importante poder introducir dos conceptos que parecen similares, inclusive entre ellos, pero en su acepción son conceptos diferentes. Uno es la gerontología y el otro es la geriatría. La gerontología etimológicamente se compone de dos palabras: gero, que significa los más viejos o los más notables del pueblo, y logos, que significa logia o tratado, haciendo referencia a la ciencia que se dedica al estudio científico del proceso de envejecimiento, abarcado tanto en la esfera social, psicológica y biológica. En definitiva, estudia cómo envejece el ser humano y por qué. En tanto, la geriatría es la rama de la medicina que se dedica a la prevención, al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción de los adultos mayores. Se centra en todos aquellos factores que pueden ayudar al adulto mayor a mejorar su calidad de vida, tanto desde el punto de vista físico como mental. Básicamente podríamos decir que la geriatría está dentro de la gerontología. Y por otro lado, la gerodontología es la especialidad odontológica que busca proveer el óptimo cuidado bucodental para el adulto a través de la prevención y rehabilitación de las alteraciones bucodentales inherentes al envejecimiento, así como la repercusión odontológica de las enfermedades crónicas degenerativas. Esta especialidad surge más o menos, bueno, por supuesto en la sociedad británica, y se impone como una ciencia más formal a punto de partida de la difusión de una revista que creo que es conocida, por lo menos por nuestra cátedra es conocida por todas, que es la Gerodontology, que se distribuye desde 1982 hasta nuestros días. Quien introdujo esta carrera dentro de la facultad y en Uruguay específicamente fue el doctor Susumu Nisizaki, que era el catedrático de nuestra cátedra hace años, ahora es fallecido. Y bueno, este doctor dio lugar a dos carreras de especialidad, de los cuales habemos varios especialistas dentro de la cátedra. Esas dos carreras fue la primera generación, 2002-2003, que si ustedes llegan a ver la fotito de la derecha, una que está de celeste, con cara de nenita, es Adriana Fortanet, y la de atrás, que ni la cara se me ve por los pelos tan largos, yo qué sé, se ve que había estado de vacaciones en el Cabo, y llegué directa para la foto. Bueno, soy yo quien les habla. La segunda generación en el año 2009-2010. Esa carrera de especialidad de gerodontología es la primera especialidad que surge a nivel de nuestra facultad. Es la primera carrera de especialidades. No podemos hablar de gerodontología sin hablar de envejecimiento y definirlo como un proceso dinámico multifuncional inherente a todos los seres vivos. Han habido una cantidad de definiciones que pretenden explicar qué es el envejecimiento, y todas coinciden en general en que es un proceso dinámico y que se genera en todos los seres vivos. La OMS, por ejemplo, lo define como el proceso fisiológico que comienza en la concepción, ocasionando cambios en las características de la especie durante el curso de la vida. Fíjense que habla de la concepción. Antes se lo definía como aquel proceso que comienza en el nacimiento y que termina con la muerte del individuo. Otros, por ejemplo, teorías lo dan inicio al proceso de envejecimiento como el inicio de la vida reproductiva, afirmando que lo más importante en la especie es la perpetuación de la misma. Entonces consideran que cuando
cualquier sea el ser vivo perteneciente a cualquier especie, comienza su edad reproductiva, ahí comenzaría el proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento, a su vez, nosotros creo que ya se lo han dicho los docentes en algunas materias, que está asociado básicamente a dos tipos de cambios: a los cambios fisiológicos o cambios esperados independientemente de la experiencia de vida que haya tenido ese paciente. O sea, son todos los cambios normales que sufre todo individuo a lo largo de su vida. Y por otro lado, los cambios patológicos, asociados con enfermedades que puedan aparecer en ese individuo con el correr de la vida. Entonces tenemos que el envejecimiento depende de factores fisiológicos y factores patológicos. Sin embargo, en los últimos tiempos aparece un concepto nuevo, que es el de envejecimiento exitoso. El envejecimiento exitoso hace referencia a solo lo que algunos miembros de la especie acceden. Por ejemplo, no sé cuántas personas están viendo el teórico, supónganse que a veces son menos, supónganse que sean 30 personas. Bueno, de esas 30 personas, tal vez 2 de nosotros accede a un envejecimiento exitoso, lamentablemente. Ese envejecimiento exitoso se basa en baja probabilidad de padecer enfermedades generales o discapacidades, elevada capacidad física, elevada capacidad cognitiva y mantenimiento de una vida social activa. El mantener una vida social activa es un punto absolutamente necesario. No es lo mismo un individuo que envejece y se aísla en su hogar o queda aisladito en un residencial, que aquel individuo que envejece en contacto con nuevas generaciones, con los nietos, con los hijos, con los pares, que sale, que va a un club, camina, etc. Entonces, este último punto, el de mantenimiento de una vida social activa, es fundamental. Y si ustedes tienen algún adulto mayor en su familia, que seguramente deben tener abuelos, y eso, tienen que procurar eso, que ese individuo no se aísle cada vez más y quede recluido en el hogar, porque eso es un elemento de rapidez al envejecimiento no exitoso. A su vez, tenemos que dentro de los factores intervinientes en este proceso de envejecimiento, tenemos, por ejemplo, los factores genéticos. Los factores genéticos hablan de cuáles son las probabilidades desde el punto de vista genético que un individuo enferme o envejezca de lo mismo que su padre, de lo mismo que sus abuelos. Y ese porcentaje está en un 20 a 25%. O sea, que si sus padres fueron o son longevos, las probabilidades de que ustedes lo sean alcanza el 25%. Para algunos puede ser mucho y para otros puede ser muy poquito. Pensemos que el que tiene padres longevos, sanos y felices, bueno, un 25% es muy poco, porque todos queremos llegar a eso. Ahora, si tenemos padres que murieron a los 60 años, pensamos, bueno, 25% no es tanto, voy a zafar de eso, dependiendo de cómo miremos ese vaso. Después tenemos los determinantes socioeconómicos, que hablan de que en las sociedades más ricas, la esperanza de vida al nacer llega a ser el doble que en aquellas más pobres. Tenemos ejemplos de ellos. Por ejemplo, hay un país en África, Sierra Leona, que no sé si es un país exactamente o es una localidad, creo que es un país, que los individuos tienen una esperanza de vida de aproximadamente 48 o 50 años. Sin embargo, sabemos bien que en Japón, que es un país rico, tenemos una expectativa de vida de más de 80. Y eso está íntimamente relacionado con los determinantes socioeconómicos, que conllevan, por ejemplo, los cuidados a los pacientes, la atención médica, la alimentación, todos los factores que ustedes puedan asociar a la situación económica buena de un individuo. El estilo de vida, y acá empiezan a prestar atención ustedes, porque el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, los hábitos alimenticios negativos, el sedentarismo, el estrés laboral y el estrés físico, son todos elementos que atentan
contra ese envejecimiento exitoso al que queremos llegar. Cuando hablamos de envejecimiento tenemos que hablar, o por lo menos mencionar, las teorías de envejecimiento. Y simplemente menciono 4 que me parece que son interesantes. Las primeras son las teorías históricas, que si bien no tenían una base científica, porque no estaban basadas, por ejemplo, en el método científico, es importante destacarlas por la época en la que se desarrollaron. Fíjense, 460-370 a.C. Hipócrates decía que el envejecimiento, y los seguidores de Hipócrates, estaban asociados a los cambios en los humores internos, o sea, los desequilibrios. ¿En qué? En la sangre, en la bilis. Aristóteles, antes de Cristo, también en el 384, hablaba de la pérdida de calor interno. Da Vinci, en 1452, básicamente habla de la arteriosclerosis, porque si pensamos que lo asocia al engrosamiento de los vasos y la dificultad para nutrir los tejidos, ¿de qué estamos hablando si no? Y luego tenemos la autointoxicación por fermentación intestinal de los nutrientes. Ya empieza a tomar preponderancia y a darle importancia a lo que comemos y cómo esto influye en el proceso de envejecimiento. Luego surgen las teorías fisiológicas, que hablan, por ejemplo, de la involución de los diferentes órganos y sistemas a medida que vamos envejeciendo. La teoría de los radicales libres. Ustedes saben de radicales libres, saben que la acumulación de radicales libres está en el organismo, está asociada con el proceso de envejecimiento. Y es por eso que consumimos antioxidantes para eliminar esos radicales libres. Hay antioxidantes que son endógenos, como el glutatión, pero hay otros que los podemos tomar de la vitamina A, de la vitamina C, de la vitamina E, de los betacarotenos. Y finalmente las teorías genéticas, que son las más nuevas, que hablan de que básicamente el envejecimiento es un fenómeno programado genéticamente. O sea, y esto se apoya en determinar el tiempo de duración de cada especie. Si no fuera genéticamente el proceso de envejecimiento determinado, los perros, en lugar de vivir hasta 16, 17 años, podrían vivir 100 si tienen una buena calidad de vida, y sin embargo esto no se da. Los individuos con buena calidad de vida podrían vivir 200 años, pero no se da, porque quien determina ese proceso de envejecimiento es la genética, y esto está programado según la especie en forma genética. Surgen la teoría de los telómeros. Los telómeros son las prolongaciones que tienen los cromosomas, que a medida que la célula se divide, estas prolongaciones se van acortando. Llega un punto que ya no se pueden acortar más, y ahí esa célula, al no poder dividirse, comienza a envejecer. Y junto a la célula envejecemos nosotros. Las únicas células que tienen la capacidad de no acortar esos telómeros son, por ejemplo, las células embrionarias o las células del cáncer, lamentablemente. Entonces tienen esa capacidad, en el caso del cáncer, de dividirse en forma constante sin que se produzca ese proceso de envejecimiento. Hablar de envejecimiento requiere poder hablar de edad y clasificar a la edad en la edad cronológica, edad biológica, edad psicológica y edad social. La edad cronológica está determinada por la fecha de nacimiento. Mi edad cronológica, nací en el 73, son 48 años, no hay vuelta atrás. La edad biológica está en relación con el grado de envejecimiento, ya que unas personas envejecen con más rapidez y otras con menos. Es básicamente asociado a la edad aparente. Así, por ejemplo, piensen en Nacha Guevara, que tiene 80 años y parece 60. Su edad biológica tal vez sea de 60 años. La edad psicológica está determinada por cómo el individuo psicológicamente se siente. Por eso hablamos de una persona es mayor si se siente mayor y es joven si se siente joven. Y si nos ponemos a prestar atención en la vida y a nuestro alrededor, ¿cuántos viejos jóvenes conocemos y cuántos jóvenes viejos también conocemos?
Y por otro lado, la edad social. La edad social está relacionada al rol que cada persona cumpla en la sociedad. No es lo mismo un individuo de 75 años que está a cargo de una empresa y es el dueño de la empresa y tiene una cantidad de empleados a cargo, se mantiene activo, se levanta todos los días a las 6 de la mañana para poner en funcionamiento la empresa, que aquel individuo de la misma edad que está en un residencial. Entonces, eso hace la edad social que dos personas de igual edad, una se comporte como tal vez si tuviera 45 años y otra como si tuviera más inclusive de 70, como si tuviera 90 años o 92 años. A su vez, la edad la podemos clasificar como la clasifican, por ejemplo, en las sociedades médicas, que ustedes dejan de ir al pediatra, ¿cuándo? Cuando cumplen, por ejemplo, 17 años. ¿Por qué? Porque terminó la edad infantil. Por eso la edad infantil va de los 0 a los 17 años. La edad adulta, donde estarían ustedes, está de los 18 a los 60 años. Es un margen muy grande, porque están ustedes y estoy yo también en ese mismo rango. Y están sus padres también, que a lo mejor son más jóvenes que yo. Y está el adulto mayor, que va de 60 a 65 años. En nuestro país, la ley 18.617 del año 2009 establece que al momento de cumplir 65 años, toda persona debe ser considerada adulta mayor. Sin embargo, hay países en la región, como Chile, que establece que el adulto mayor comienza a hacerlo a partir de los 60 años. El 19% de nuestra población son personas mayores de 60 años. El 14 con alguna décima por ciento de nuestra población son mayores de 65 años. Sin embargo, cada vez hay más mayores de 75 años, y a este proceso, que se llama envejecimiento del envejecimiento, hay que darle la importancia que se merece, porque es un proceso donde cada vez hay más viejos. Si estudiamos qué es lo que pasa a nivel de los sexos, por ejemplo, decimos que hay mayor porcentaje de mujeres respecto a los hombres, que se incrementa aún más a medida que envejecemos. Las mujeres no son... ¿qué es lo que sucede? Si una persona está embarazada, tiene muchas más probabilidades de que ese bebé nazca vivo, si es mujer que si es varón, porque las mujeres no solamente tienen una mayor expectativa de vida al nacer, sino a etapas más avanzadas de la vida. Es por eso que en general las mujeres son las viudas de la pareja, porque la mujer vive más años que el hombre. A su vez, nosotros tenemos, si analizamos, no sé si llegan a ver el recuadro, yo no lo veo porque me lo tapa la columna del Zoom. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, qué es lo que sucede en nuestro país, la expectativa de vida para el hombre es de 73,3, para la mujer es de 80 años. Y así pueden analizarlo, qué es lo que pasa en cada país vecino. Si clasificamos a los adultos mayores, los podríamos clasificar en viejos jóvenes, que van de 60 a 74 años, los viejos, que van de 75 a 89 años, y los viejos longevos, que son los de más de 90 años. ¿Por ahora vienen entendiendo? Sí. Sí. ¿Voy muy rápido? No, perfecto. En realidad no son conceptos, es un teórico que da información y un teórico que ustedes tienen que desarrollarlo si les toca la bolilla, vamos a decir, en el examen. O sea, lo tienen que saber, lo tienen que aprender, es un teórico importante. Pero no es un teórico que les dé demasiada información nueva. No estamos enseñando registros intermaxilares que ustedes tienen que estar hiperconcentrados para poder entenderlo. Acá es una cantidad de información que les va a aportar
y que les va a servir para cuando se enfrenten a un paciente adulto mayor, saber qué es lo que ustedes tienen que hacer. Pero por eso de repente voy un poquito aceleradita porque empecé un poco tarde. Bien, nosotros cuando hablamos de adulto mayor sabemos que en el adulto mayor se producen cambios en relación al adulto joven. Estos cambios se dividen en cambios psicológicos y cambios fisiológicos. Dentro de los cambios psicológicos tenemos como destaque, vamos a decir, la pérdida de motivación, que es bastante frecuente en el paciente adulto mayor, el aumento de los índices de dependencia. A medida que van envejeciendo, cada vez van necesitando más ayuda en general, y cambios en la personalidad, donde en general se exacerban situaciones de la juventud. El que era terco va a ser más terco de viejo, el que era malhumorado lo más probable es que lo sea más. Entonces hay cambios en esa personalidad, pero lo más importante es la disminución de la capacidad de adaptación. Todos deberíamos tener capacidad de adaptación en la vida para que nos vaya bien, porque todo el tiempo nos estamos enfrentando a situaciones nuevas y tenemos que ir como adaptándonos a eso. Sin embargo, a medida que se envejece, esa capacidad de adaptación es menor. Y eso repercute en todo. Algo que les pueda resultar útil. Si ustedes le dicen a un paciente joven que están atendiendo en operatoria, mira, te voy a atender a las 2 de la tarde. Y bueno, y en lugar de las 2 lo hacen pasar 2:15, 2:20, seguramente el paciente joven no esté nervioso, porque tiene esa capacidad de adaptación. Ahora, si ustedes le dicen al paciente adulto mayor que lo van a atender a las 2 de la tarde, a las 2:05, 2:10 ya está estresado. Y eso es por esa disminución de la capacidad de adaptación. Ustedes tienen que considerar eso cuando estén atendiendo pacientes adultos mayores. A su vez, hay cambios morfofuncionales. Los cambios morfofuncionales son, por ejemplo, en todos los aparatos y sistemas. Vamos a solamente mencionar algunos de ellos más destacados. Igual les quedan a todos en la tablita esta. Dentro de los cambios morfofuncionales tenemos, por ejemplo, en la composición corporal, a medida que se envejece, hay aumento de la masa grasa y hay disminución de la masa muscular. ¿Pero dónde aumenta la grasa? Lamentablemente la grasa no aumenta en la cara para que nos borren las arrugas. No, aumenta en el abdomen y disminuye en la cara y el cuello. Al haber disminución de la masa muscular hay pérdida de fuerza, se altera la postura del organismo. Al mismo tiempo hay disminución del agua extracelular, lo que aumenta el riesgo de deshidratación. El paciente adulto mayor tiene mucho riesgo de deshidratación por muchos motivos. Uno, fisiológico, hay disminución del agua extracelular. Pero hay otros elementos, como por ejemplo, asociados a la incontinencia. Si el paciente tiene incontinencia y tiene miedo de hacerse pis, va a tomar menos agua. Entonces, eso va a aumentar el riesgo. Al mismo tiempo, el paciente adulto mayor no tiene la sensación de sed que puede tener un paciente joven. Y eso hace que aumente el riesgo de deshidratarse. Eso llevó, por ejemplo, a Francia hace varios años atrás, hubo unos calores brutales y se murieron muchos viejos, y se murieron de deshidratación, porque el calor no lo percibían como tal, la sed no la percibían como tal, y comenzaron frente a esa ola de calor a deshidratarse, y morían una cantidad de viejitos. A nivel de la piel, bueno, ya saben que hay pérdida de elasticidad, que hay aumento de las arrugas, aumentan las manchas melánicas, aparecen las canas, hay caída del pelo, pero por suerte el pelo de la nariz y el pabellón de la oreja crece. La estatura también disminuye. Luego tenemos que a nivel del sistema inmunitario hay mayor riesgo de infecciones. Entonces, si hay mayor riesgo de infecciones, esto es un problema importante, porque en el paciente adulto mayor, que está aumentado el riesgo de infecciones, está disminuida la probabilidad de hacer fiebre. O sea, el paciente, si ustedes tienen una infección con 20 años, lo más probable es que enseguida hagan fiebre.
En un paciente adulto mayor, cuando llega a ser fiebre, ya la infección es enorme y es mucho más difícil de controlar. A nivel del cerebro, la memoria, el lenguaje, todo eso se encuentra un poco deteriorado dependiendo de la edad y dependiendo de si tuvo un envejecimiento exitoso o no. Y luego también hay cambios a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel digestivo. Con respecto al nivel digestivo, hacer nada más un hincapié de que hay riesgo de malnutrición. Y acá los odontólogos tienen un rol importante, porque ustedes cuando atiendan al paciente que le van a hacer la cartilla dietaria, ustedes tienen que evaluar, no son nutricionistas, no pueden evaluar las cantidades que consume, pero sí ver si tiene una dieta balanceada o no, si la cantidad de agua que toman es acorde a la edad del paciente, que lo ideal es que tomen más o menos 2 litros de agua por día. Tienen que a su vez preguntarle al paciente si ha perdido peso, si esta pérdida de peso se produjo en varios años o si se produjo en el último tiempo. Si se produjo en el último tiempo, tienen que derivar a un médico y a un nutricionista, porque la pérdida de peso grande en poco tiempo puede ser peligrosa. Y a su vez también tienen que pensar que la malnutrición, por supuesto, puede estar asociada a las condiciones del sistema estomatognático que ustedes van a rehabilitar. Acuérdense que hay una relación totalmente estrecha entre la salud de la cavidad bucal y la calidad de vida de este paciente. Y ahí el odontólogo tiene una función fundamental. ¿Qué es lo que sucede a medida que envejecemos? Sucede que las enfermedades infecciosas que tienen las personas jóvenes son reemplazadas por enfermedades de curso crónico y con frecuencia incapacitantes. No existen enfermedades propias del paciente adulto mayor. No es que la diabetes es del viejo, no. Lo que cambia es el terreno donde ésta se asienta. La capacidad de adaptación es menor, dijimos, y lo grave de que estas enfermedades es que producen repercusiones funcionales, psíquicas y sociales, no solo en el enfermo, sino también en su entorno. Cualquiera de ustedes tiene una infección urinaria, toma medicación y en general se revierte a los poquitos días. Un paciente con una infección urinaria, primero pasa muchos días hasta que sea diagnosticada, por eso que le dijimos que en general no hace fiebre. Cuando llega a ser diagnosticada, ya está muy avanzada, entonces lo ingresan en un hospital. Ya lo ingresan en un ambiente donde él ya no conoce. Ingresó perfecto, tenía la infección urinaria, pero estaba lúcido, era autoválido, no tenía ningún tipo de problema. Unos pocos días de internación alcanzan para que el paciente adulto mayor comience a confundirse y pueda salir de donde ingresó con algún grado de demencia, con confusión. Generalmente, si es confusión, a los pocos días volvería a la normalidad, pero ya no llega. Si estaba en 10, sale de la internación y supónganse sale en 5. Bueno, dentro de unos días va a estar mejor, pero a 10 no va a llegar. Seguramente va a llegar a 8 con suerte. Ya hay un cambio. Entonces, hay que cuidar mucho al paciente adulto mayor para evitar esos ingresos hospitalarios por infecciones, por caídas, por fracturas, porque tiene una consecuencia mucho más grave y más importante que en un paciente joven. Como hay cambios fisiológicos en el organismo, por supuesto hay cambios fisiológicos en el sistema estomatognático. Y vamos a mencionar algunos de ellos que ustedes ya los conocen. Primero, hay cambios en los tejidos duros y blandos del diente. A nivel de los tejidos duros, sabemos que el esmalte del paciente geriátrico sufre un desgaste natural por el uso y un opacamiento. Y es por eso que los dientes se vuelven también más amarronados. Se va perdiendo el esmalte periférico y se va trasluciendo cada vez más la dentina, que pasa de ser una dentina original a una dentina de reparación que sabemos que es más oscura y por eso los dientes toman ese tono amarillo. A su vez, hay caries radicular frecuentemente, pero la caries radicular, ¿por qué se produce? ¿La consideramos un proceso fisiológico? Bueno, es una enfermedad.
Lo que es fisiológico es el aumento de corona clínica, la retracción gingival. Eso se da en forma sistemática. Entonces, al darse la retracción gingival y exponerse el cemento, ustedes saben que el cemento es mucho más susceptible frente a los cambios de pH. Entonces es más fácil que comience la degradación del cemento a un pH prácticamente normal, a diferencia de lo que sucede con el esmalte, que necesita un pH ácido como para comenzar a desmineralizar. Y también se puede dar la movilidad dental. A nivel de la pulpa, hay pérdida de elasticidad vascular y fibrosis pulpar. Entonces, esto se traduce en que se disminuye también su función sensitiva. Esto, en un sentido, es bueno, en el único sentido que es bueno, porque el diente queda más frágil, es en el que ustedes pueden eliminar un proceso carioso profundo y tal vez el paciente no requiera anestesia. Entonces, en un paciente adulto mayor esperamos un poquito para dar anestesia si tiene una caries, porque por eso que sucedió, la pulpa se retrajo. Entonces, al retraerse, estar más alejada, nos permite poder avanzar con la eliminación de caries sin necesidad de dar anestesia. A nivel gingival, se observa palidez en la encía de los adultos mayores, porque hay una disminución de la irrigación sanguínea, desaparece el graneado ese característico y muchas veces la mucosa se vuelve blanquecina. La encía se vuelve blanquecina muchas veces porque es tejido de soporte de las prótesis, porque aumentó además la queratinización o porque están usando las encías para masticar. El tejido periodontal del adulto mayor, al mismo tiempo, es susceptible a la inflamación, dando lugar también a una periodontitis característica del paciente adulto mayor. Una periodontitis de tipo crónica. Como consecuencia de los problemas de tejidos duros y blandos, podemos evidenciar en el paciente adulto mayor con frecuencia serios cuadros de edentulismo. Pero no debemos considerar y asociar al viejo con el edentulismo total. Debemos dejar de lado ese paradigma. Nosotros tenemos que empezar a pensar que el paciente adulto mayor puede conservar sus piezas. Tal vez no todas, pero sí un gran número de ellas. Tenemos que enfocarnos en esto, y esto va a pasar sobre todo con la generación de ustedes cuando envejezcan, porque en ustedes se hizo una prevención que en sus padres no se hizo. Entonces esto hace que lo más probable es que sus padres sí pierdan sus piezas y que ustedes, con suerte, puedan ser adultos mayores que conservan todos los dientes, o la gran mayoría de ellos. Y eso es porque es fundamental la historia de la salud bucal de ese paciente. Cómo fue tratado, qué medidas de prevención se implementaron. Y de eso depende de ustedes. Lo que ustedes sí pueden hacer ahora es prevención en el adulto mayor. Y ustedes piensan, ¿y cómo hago prevención? ¿Cómo hacen prevención? Lo hacen con el mismo criterio que aplicarían a un niño, pensando en un enfoque prospectivo, pensando en que esos dientes, sean pocos o muchos que el paciente conserva, los debe conservar lo que les quede de vida. Y si hay retracción gingival y está el cemento expuesto, le van a indicar al paciente adulto mayor flúor para reforzar los tejidos. Hay dos etapas fundamentales en la vida para que el paciente utilice el flúor, que es cuando están erupcionando las piezas permanentes y cuando están envejeciendo, cuando ya son pacientes viejitos con retracción gingival. El estado de salud bucal de la población geriátrica, dice, es un reflejo de la historia odontológica, como dijimos, sumando las posibles consideraciones sistémicas. Si nosotros analizamos qué es lo que sucede en nuestro país, sepan que en el rango de 60 a 74 años, por un estudio realizado acá en nuestra facultad, el 51% de nuestros adultos mayores tienen una pérdida dental severa, que significa 9 piezas o menos en boca, y el 28% son edéntulos. A nivel de la lengua también suceden cosas, y esas cosas, si las agrupamos, les llamamos índices gerodontológicos. ¿Qué es lo común que suceda en la lengua de un paciente adulto mayor?
Por supuesto, la disminución del número de papilas gustativas, que altera la percepción de los sabores. Si a esto encima le sumamos una prótesis que oblitera otras papilas gustativas, entonces se agrava aún más la situación. Las varicosidades sublinguales que ustedes van a observar en la porción ventral de la lengua también son un índice gerodontológico, o sea que son parte del proceso fisiológico de envejecimiento. Y pueden presentar aspecto nodular o puntiforme, y aparecer, por ejemplo, esos puntitos negros que hay en la porción ventral de la lengua, que algunos conocen como lengua de caviar. También la hipertrofia lingual. ¿Cuándo se produce la hipertrofia lingual? Cuando el paciente ha perdido sus piezas y no ha sido rehabilitado protésicamente, la lengua, como es un músculo, tiende a ocupar espacio y se agranda. Hay aumento de las fisuras linguales. Las fisuras linguales surgen en el nacimiento, pero se van profundizando a medida que vamos envejeciendo. Entonces, si ustedes tienen un paciente con una lengua fisurada, es absolutamente necesario que ustedes doblen hacia abajo los bordes laterales de la lengua para poder abrir la fisura y mirar en el interior de la fisura, como se muestra en el diapositivo del medio, y observar si en el interior de la fisura, por ejemplo, no hay una infección con cándida o una infección bacteriana. Luego tenemos, por otro lado, la lengua saburral. Debemos indicarle todo el tiempo al paciente la necesidad de que se higienice la lengua. Acuérdense que el 90% de las bacterias de la cavidad oral se encuentran ubicadas en la lengua, por lo que es absolutamente necesario. A veces llegan pacientes por primera vez al consultorio de 60 años y me dicen, nunca me dijeron que me tenía que cepillar la lengua. Y yo me pregunto, ¿no estudiamos todos en la misma facultad? ¿Y cómo eso no se los informan a los pacientes? Bueno, a nivel de la articulación temporomandibular tenemos, por ejemplo, la hipertrofia del cartílago por alteraciones degenerativas, el aplanamiento de la superficie articular con reducción del tamaño del cóndilo, y el disco articular que muchas veces tiende a perforarse con la edad. Es factible que en el paciente adulto mayor se dé la subluxación de la articulación, y les puede comentar a veces, con todos estos cambios que se producen, que estaba bostezando y le quedó la articulación trancada, o que les dio un dolor tremendo a nivel de la articulación. Y estas son cosas que con frecuencia pueden pasar. Y a nivel del tejido óseo sabemos que hay pérdida de hueso, que por década alcanza al 3%. Sin embargo, en las mujeres menopáusicas llega a un 9%. Al nivel de la saliva, sabemos que la saliva en general en el paciente adulto mayor se encuentra disminuida y cambia un poco su aspecto. Su estructura se torna más acuosa y de menor calidad. Entonces, ¿qué es lo que se está perdiendo? Se está perdiendo dos funciones básicas de la saliva. Por un lado, la función de barrido que provoca la saliva. Y por otro lado, al tener menor calidad, al perderse un poco de saliva, se pierden todas esas enzimas salivales que son tan importantes para la defensa de, y que no se instale, por ejemplo, un proceso carioso, para regular el pH salival. ¿Qué es lo que sucede? La disminución del flujo salival afecta negativamente la neutralización del pH e impide el efecto mecánico de arrastre. La saliva disminuye además por la polifarmacia. Si bien hay una gran cantidad de medicamentos a los que le llamamos serostomizantes, porque de por sí como efectos adversos tienen disminución de la secreción salival, sabemos que el consumo ya de más de 3 medicamentos ya es polifarmacia, 3 o más medicamentos, y que cuanto más sean los medicamentos que consume el paciente, sean estos serostomizantes o no, va a haber disminución de la secreción salival. Sepan además que el 73% de los adultos mayores consumen medicamentos, que las mujeres son mayor consumidoras en relación a los hombres. No se sabe si porque acuden más al médico o porque viven más, pero en general hay más consumo por parte de las mujeres que de los hombres.
Los psicofármacos son los más utilizados y estos son uno de los que encabeza la lista de los medicamentos que disminuyen la secreción de saliva. Y saben ustedes que la medicación provoca reacciones adversas, pero que las reacciones adversas en el adulto mayor son mucho mayores que en el adulto joven y perduran por mucho más tiempo. Y generan efectos. Algunas de ellas, por ejemplo, para mencionar las reacciones adversas, son las caídas, la confusión mental, la sedación, la retención de orina. Es absolutamente necesaria que el adulto mayor tenga una evaluación especial. Con todo esto que vimos, no podemos, como médicos o como odontólogos, evaluar a un paciente adulto mayor de igual manera que un paciente joven, porque los cambios son muchos y porque hay mucha cosa que se está alterando y que está perdiéndose. Entonces, eso requiere de una evaluación especial, a la que llamamos valoración odontogeriátrica integral. La valoración odontogeriátrica integral, primero que nada, ahí tienen la definición, pero les quiero que tengan el concepto de que es interdisciplinario. No solamente interviene el médico y el personal de enfermería, sino además, al ser odontogeriátrica, también interviene el odontólogo. La valoración geriátrica integral requiere básicamente del médico, preferentemente un geriatra, y de la parte de enfermería. Pero muchas veces se asocian los médicos de diferentes especialidades, pero quien la hace en general es el geriatra. Pero cuando nosotros, como odontólogos, intervenimos en esta valoración, que así debe ser, le llamamos valoración odontogeriátrica. La valoración geriátrica integral se hace en una esfera clínica, o sea, se considera lo clínico para hacerla, lo funcional, lo psicológico y lo social. Y requiere, por supuesto, un examen bucodental y de historia de la enfermedad odontológica, por ejemplo. La evaluación clínica sí o sí necesita de una anamnesis y de la exploración clínica. Acá involucramos a todo el organismo, incluyendo la boca, el sistema estomatognático. Sabemos que para hacer esta evaluación, el geriatra, por ejemplo, cuenta con lo que se llaman instrumentos específicos, donde hay diferentes test para realizar que son de aplicación del geriatra. Aunque algunos de los test, de hecho, cuando nosotros hacemos la especialidad de gerodontología, no la especialidad, bueno, la especialidad por supuesto, pero cuando hacemos la optativa de gerodontología, lo que le llamamos optativa de adulto mayor, les damos a los estudiantes para realizar alguno de estos test, para que aprendan a saberlos y aprendan a evaluar los resultados. Dentro de esos instrumentos tenemos, por ejemplo, el Mean Nutritional Assessment, donde se evalúa el riesgo del paciente de padecer desnutrición. Hay un valor determinado que es 30, donde el paciente está fantástico, sin riesgo ninguno de nutrición, hasta un valor de 17 o menos, donde el paciente tiene o desnutrición o gran riesgo de padecerlo. La escala de Tinetti evalúa los defectos en la marcha y las alteraciones del equilibrio. Para hacer este estudio se le va a pedir al paciente que realice ciertas actividades y el geriatra lo mira. Ya el geriatra está evaluando al paciente desde el momento que el paciente ingresa a la consulta. El geriatra parece que no está haciendo nada y que está anotando, pero sin embargo está escuchando los pasitos. Si esos pasitos son cortitos y como que viene como deslizando los pies, ya habla de una situación del paciente. A diferencia de aquel otro que camina con los pies separados del suelo, manteniendo un ritmo y una marcha adecuada. Entonces todo se evalúa cómo entra el paciente, cómo camina, cómo se sienta, cómo se para, si usa bastón, si no usa bastón. Por otro lado tenemos, eso era la valoración clínica. Luego tenemos la valoración funcional. Acá
lo que se hace es recoger información sobre la capacidad del adulto mayor para realizar su actividad habitual y mantener su independencia. En función de cómo le dé este resultado, el geriatra puede decir, bueno, el paciente este puede vivir solo, el paciente este seguramente en poco tiempo va a necesitar vivir acompañado, o el paciente requiere sí o sí tener un acompañante. Y estas actividades se dividen en actividades básicas, actividades instrumentales y actividades avanzadas. El que está fenómeno y tiene un envejecimiento exitoso va a poder inclusive hacer las actividades avanzadas. Las actividades básicas son, por ejemplo, es donde se le consulta al paciente o al cuidador si se puede autoalimentar, bañar, vestirse por sí solo, si tiene control de esfínteres, cómo es su aseo, si puede caminar, si para ir del consultorio al consultorio odontológico o para ir al médico necesita compañía o lo puede hacer solo. Esas son actividades básicas. Esto describe un estado del paciente. Luego tenemos las actividades instrumentales, que son todas aquellas, como por ejemplo todas las tareas domésticas, barrer, cocinar, colgar la ropa, lavar la ropa, comprar. Comprar significa manejar el dinero también, ¿no? Usar el transporte, subirse al ómnibus, subirse a un taxi, pagarlo, usar el teléfono, cocinar, manejar la medicación por sí mismo, sin que otro se la tenga que dar. Y luego las actividades avanzadas, que son aquellas conductas elaboradas del medio físico y social. Imagínense un adulto mayor que anda en moto, un adulto mayor que corre una maratón. A eso nos referimos cuando hablamos de actividades avanzadas, un adulto mayor que dirige una compañía. Y luego tenemos la evaluación social que permite conocer la relación entre el anciano y su entorno. Y esto es súper importante. Acá se estudia el grupo familiar continente, o sea, quién está apoyando al paciente. Primero, si el paciente dónde vive, ¿no? Si vive en un residencial, si vive solo, si vive con algún familiar. Luego, si tiene soporte social adecuado, y se evalúa también la personalidad previa del paciente. Si era un paciente que fue toda la vida de joven inclusive depresivo, y bueno, y ahora está deprimido, también se ve, bueno, pero este paciente, ¿cómo era antes? Bueno, fue toda la vida depresivo. Bueno, lo más probable es que lo siga siendo. Nos preocupamos, sobre todo, si tenemos un paciente que fue toda la vida alguien alegre, que amaba la vida y todo eso, y entró en un estado que no le interesa nada de la vida. Bueno, ahí hubo un cambio, hay que hacer algo también. Cuando hacemos el estudio de la valoración social, vamos a estudiar, por ejemplo, al cuidador principal y al cuidador potencial. El cuidador principal es aquella persona que realiza la mayor parte de los cuidados, el que está generalmente acompañando a ese paciente que necesita apoyo. En general, en nuestro país, el cuidador principal, si el paciente no está en un residencial y tiene hijos, es la hija mujer. Rara vez es el hijo varón, salvo que no exista una hija mujer, o muchas veces es la nuera, la esposa del hijo. El cuidador potencial es aquella persona que potencialmente se haría cargo si por algún motivo no contamos con el cuidador principal. Y se transforma, ahora sí, el cuidador potencial en cuidador principal. Cuando hacemos la evaluación social, las preguntas que en general se le hacen al paciente son: ¿es soltero, casado, viudo? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? ¿Viven en la misma casa con usted? ¿Con quién vive? ¿Tiene contactos con otros familiares, con amigos, con vecinos? ¿Con qué frecuencia se reúne con ellos? ¿Cómo es el domicilio donde vive? ¿Tiene ascensor? ¿Sube por escalera? ¿Precisa algún tipo de ayuda para su autocuidado? ¿Quién es la principal persona que lo ayuda o lo cuida? ¿Esa persona tiene algún problema de salud? Porque no es lo mismo que sea un matrimonio de adultos mayores
donde ella es la que tiene problemas, pero él está fantástico, a que ella tenga problemas y él use bastón. Entonces ahí ya es más compleja la situación, porque en definitiva, más allá de que sea él que se está haciendo cargo, él en algún momento también va a necesitar apoyo, porque solo no va a poder. Si la señora se cae, él con bastón va a estar complicado para ayudarla. Entonces es importante ver eso. Si recibe algún tipo de ayuda formal también. Todo esto nos permite clasificar al paciente según el grado de dependencia. Y es así que podemos tener pacientes autoválidos. El paciente autoválido es aquel paciente que en realidad es aquel paciente con buen estado físico, que hacen ejercicio regularmente y está en el grupo más adecuado para su edad. El paciente frágil son personas con enfermedades sistémicas crónicas que podrían tener impacto en la salud bucal. Los síntomas de la enfermedad y comorbilidad están bien controlados hoy, pero en algún momento o rápidamente pueden pasar a ser pacientes de dependencia. Cuando tienen baja dependencia, son personas mayores con enfermedades crónicas, como el grupo anterior, pero que sí afectan la salud general, pero que en la actualidad no requieren ayuda para acceder a los servicios, por ejemplo, dentales o mantener su salud bucal. Los de mediana dependencia son personas mayores con enfermedades crónicas identificadas que afectan su salud bucal, pero que requieren ayuda para acceder a los servicios dentales o mantener su salud bucal. Y los de alta dependencia son personas mayores con problemas médicos complejos que les impide moverse para recibir atención dental en una clínica. Son aquellos pacientes que en general necesitan sí o sí de un odontogeriatra o de un gerodontólogo, porque es él quien los va a ir a atender a su hogar o al residencial donde estén hospitalizados. Si ustedes ven estos diapositivos, ustedes pueden ver que muchos de los diapositivos que tengo, ya de paso agradezco, me fueron cedidos por la doctora Adriana Fortanet. Inclusive, si ustedes ven la foto de mi izquierda, la primera, que está el señor pescando con el hijito, es el hijo de Adriana Fortanet, más chiquito, ahora ya está más grande, con el papá. Ustedes pueden ver en todo esto que hay una variabilidad enorme en este grupo etario. Es una población muy heterogénea. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. En general, si yo los miro a ustedes en un salón de actos, en general son todos más o menos iguales, son un grupo bastante homogéneo, porque no hay grandes cambios, salvo que tengan alguna patología con algún grado de afección física o psíquica, pero si en general son personas sanas, son un grupo homogéneo. No sucede esto con el paciente adulto mayor. Tenemos el paciente de 70 años que está corriendo la maratón, tenemos el paciente de 70 años que está en un residencial, tenemos a las vecinas que se juntan a charlar o a cantar o lo que fuera, y al papá de Adriana Fortanet que está pescando con el nieto. Entonces esto hace que estemos muy pendientes de todo esto, de toda esta variabilidad y de los cambios que se pueden producir, porque la diferencia con este grupo etario a otros es que el paciente que está muy sano hoy, rápidamente puede pasar a estar frágil mañana, porque tuvo una caída, porque ingresó al hospital, por muchísimos motivos. Por eso es que cuando hacemos la evaluación del riesgo, si el paciente es muy añoso y hacemos los controles y mantenimiento, no podemos darle como de repente a un paciente joven, no le podemos decir vení dentro de un año, porque sabemos que los cambios son rápidos y están en la esquina. Entonces le tenemos que decir en general que vengan rápidamente porque el deterioro puede aparecer rápidamente. Una masticación, si hablamos de interrelación salud bucal, salud general, sabemos que una masticación eficiente permite al paciente seleccionar el alimento,
no solo por sus gustos personales, sino también por lo que el médico o nutricionista les ha indicado por razones de salud. Este es uno de los motivos por lo que es fundamental que el sistema estomatognático esté funcionando adecuadamente bien. Además, cuanto mejor es la masticación y tenga la capacidad del individuo de masticar estructuras duras, mayor es la circulación cerebral. A su vez, hay múltiples estudios que demuestran que la pérdida de dientes naturales es un factor de riesgo de desarrollar algún tipo de demencia. La pérdida dental no solamente afecta la fonética, sino también afecta todas las capacidades de ese sistema estomatognático. La pérdida dentaria afecta a la fonética, ¿por qué? Porque los dientes participan en la articulación de las consonantes por medio de la interrupción por la columna de aire exhalado. A su vez, también tenemos que estudiar la interrelación salud bucal-salud general. Nosotros sabemos que un resto de alimento que ha pasado mucho tiempo debajo de una prótesis, o mucho tiempo en una tronera, o mucho tiempo a nivel de los cuellos, rápidamente puede entrar en putrefacción. Y si el paciente se aspira ese resto de alimento, que es un reservorio de patógenos, se puede desarrollar una neumonía. Entonces es fundamental enseñar, en este caso, al paciente y al cuidador, si lo tuviera, cómo realizar la higiene, no solo bucal, sino además protésica, para evitar todos estos restos de alimentos, todos estos reservorios de patógenos que el paciente se podría aspirar. A su vez, si pensamos en el Helicobacter pylori, sabemos que es el agente causal de enfermedades gastroduodenales y que el reservorio principal en el hombre es en la mucosa gástrica, saliva y placa dental. Su presencia en boca afecta la terapia radical y está asociada con la recurrencia de infecciones gástricas. O sea, que una placa bacteriana que no es eliminada no solamente puede desarrollar neumonía por aspiración, sino también problemas gástricos, de infección gástrica. ¿Cómo nos vamos a manejar con el paciente adulto mayor cuando nosotros estemos en la consulta? Lo primero, muchas veces el paciente les va a decir que no escucha bien, pero ustedes no anden a los gritos. Es mejor que gritar, hablar despacio y de frente. Claro, hoy en día tenemos el inconveniente de que sí o sí tenemos que usar tapabocas, pero en general cuando tenemos un paciente adulto mayor y con dificultades auditivas, lo ideal sería no tener el tapaboca puesto para que el paciente pueda ver la fonovocalización de las palabras. Para esto la máscara es de gran utilidad, porque de esa forma protegemos al paciente, nos protegemos nosotros y al mismo tiempo el paciente se puede ayudar leyéndonos los labios. Eviten tutear de entrada al paciente. El paciente, si les pide que los tuteen y les pide por favor tuteame, lo tutean. Pero traten de, en general, tratarlo de usted. Es una costumbre muy de su generación enseguida empezar a tutear al paciente adulto mayor, y acuérdense que es una generación que no está acostumbrada a esto, salvo que se los pida. Tampoco le pinten todo el panorama como que va a estar todo maravilloso y va a estar todo fantástico, pero al mismo tiempo tampoco le tiren un balde de agua fría, o sea, que tengan un optimismo medido, ni exagerado, ni se pongan pesimistas al extremo. Y respetar también el pudor del paciente. Si el paciente ustedes ven que cada vez ustedes le piden que se retire la prótesis y cada vez que se dan vuelta están con la mano en la boca, con un pañuelito en la boca, permítanle mantener esa situación a salvo. Por eso las clínicas, por ejemplo, de planta baja, en ese sentido son muy buenas porque mantienen la independencia para cada paciente, el paciente se siente cómodo, porque no lo está mirando todo el mundo, a diferencia de lo que sucede en las clínicas de planta alta, donde todos ven a todos los pacientes, y los que son más pudorosos, en general les cuesta bastante más.
A modo de conclusión, vamos a decir que, por un lado, el envejecimiento poblacional genera, como vimos, consecuencias sociales importantes, por lo que es fundamental que la sociedad en que vivimos tenga entre sus objetivos darle a nuestros pacientes una vejez saludable y un envejecimiento activo. Y creo que siempre, desde hace mucho tiempo, se está tratando y dándole valor a este tema. Por eso cada vez surgieron, por ejemplo, las UNI3, hay clases de literatura para la tercera edad, hay clases de Tai Chi en el parque, hay yoga. Es pensando en esto, en mantener una vejez saludable y un envejecimiento activo. Saber que los problemas odontológicos no deben ser minimizados, no porque es viejo, igual se va a quedar sin dientes, no. Tratemos de que esos dientes los mantenga en el mejor estado posible todo lo que le queda de vida. Y si el paciente es viejo y les dice, ay no me voy a hacer la sobredentadura, no voy a hacer los implantes, total por lo que me queda. Pensar y hacerle ver al paciente que si tiene el dinero y si tiene la salud para hacerlo, cómo quiere vivir el tiempo que le queda, sean 6 meses o 6 años. Si lo quiere vivir bien, con buena calidad de vida, pudiendo comer lo que quiere, motívenlo para que se haga los implantes aunque tenga 80 años. No porque le quedan 5, no vale la pena. Piensen la importancia que tiene cómo va a vivir esos años. Y a su vez es necesario implementar los programas preventivos. Nosotros dijimos, y en general pensamos, que prevención se hace en el niño, y sin embargo quedó demostrado, por lo que dijimos en el teórico, de la importancia de prevenir la caries radicular, por ejemplo, y por ende la necesidad de indicarle flúor al paciente, o indicarle a un cepillo eléctrico si no tiene buena motricidad, o adaptar el cepillo a su mano para que pueda tener mejor sostén de ese cepillo si tiene una mano artrósica, por ejemplo. Pensar en estrategias para que el paciente mantenga su boca en buen estado. Bueno, y hasta acá hemos llegado. Espero que hayan entendido, que no se hayan aburrido. A mí es un tema que me encanta y espero que a ustedes les haya resultado, con que les haya resultado interesante, ya me siento satisfecha. ¿Alguna duda? ¿Se fueron todos? Se fueron todos, no. Qué gracioso. Bueno, muy ¿Quedó bien. alguno? Hay Sí, 10. Sí, están ahí. Bueno, Están no me ahí, se contestan despertó. nada, pienso que me dejaron hablando solo. ¿Me hubieras cortado, Germán? No, pues está grabando el teórico. No, lo estoy grabando. Bueno, muy bien. Bueno, pronto. Nos vemos en un rato en la clínica. Hasta Dale, luego. gracias. Gracias. Gracias.